Hermanos, qué lindo poder estar acá. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes ya se quieren ir? ¿Sí? Está difícil, ¿no? Ahora viene... A mí me toca el compartir más difícil, porque ya todos ustedes están aquí, ahora termina. Y yo quiero solamente utilizar lo que está pasando hoy en el mundo, y tiene que ver con el mundial. O sea, hay un montón de argentinos en medio de Qatar. Si ustedes han visto reportajes de Qatar, es un país sumamente caluroso. Y vos ves que argentinos están saltando ahí y que han ahorrado para ir ahí. Hay algunos que van a regresar y no van a tener dónde vivir porque lo dieron todo. Y yo me pongo a pensar lo que puede hacer la pasión en la vida de una persona. La pasión te puede llevar a hacer cosas muy locas por aquel objeto que te mueve a apasionarte, ¿no? Y yo te quiero animar que en medio del calor y en el deseo que tienes de salir, recuerdes que estás aquí por Él. Recuerda que estás aquí por Él. Si vas a sudar por Él. Imagínate que estamos acá en Qatar. Sí, y bueno, creo que es menos difícil que en Qatar. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar del daltonismo? O de alguien y decir, él es daltónico. Él dice, ¿qué significa eso? ¿Es un grupo de música? Y bueno, el daltonismo es algo que sucede en tu ojo, es algo que no se puede cambiar en tu ojo. Es una anormalidad en tu ojo. Y esta anormalidad le impide a las personas que tienen daltonismo apreciar los colores de la forma en que una persona normalmente lo haría. Y para saber si eres daltónico, bueno, vas a una oculista y te va a sacar un dibujo parecido a este y te va a decir, ¿qué ves? ¿Sí? Los que no son daltónicos van a ver qué cosa. ¿Qué ven ahí? El número 5, Alexander. No eres daltónico, ¿sí? Y ahorita te hiciste la consulta, no eres daltónico. Pero un daltónico, ¿qué vería? No podría ver el 5, no lograría apreciar el número que está allí porque no puede diferenciar todos los matices de colores. Bueno, quizás nosotros no seamos daltónicos de los ojos, pero de alguna manera podemos llegar a ser daltónicos en nuestro corazón en relación a nuestro servicio a Dios. Ustedes saben que el hecho de que Jesús haya muerto y resucitado por nosotros debe llevarnos a una pregunta: ¿qué haré por mi Salvador? Y ahí en Romanos capítulo 12 versículo 1 Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo racional y lógico es que si un Salvador tan precioso como Jesús estuvo dispuesto a subir en una cruz y darlo todo allí por ti y por mí, bueno, lo lógico es que yo desee en Él servirle, eso es lo lógico. Y muchos de nosotros estamos sirviendo al Señor. Pero puede ser que nosotros en ese servicio que estamos haciendo a Dios, nuestro Salvador, nosotros seamos daltónicos, no logremos apreciar el privilegio que es servirle. No veamos el número 5 y veamos incorrectamente el servicio a Dios. Yo voy a hablar de 3 maneras incorrectas de apreciar el servicio a Dios. O sea, 3 maneras en las que yo no debo ver el servicio a Dios. Y yo te voy a animar a que si estás viendo el servicio a Dios de esta manera incorrecta, tú puedas, antes de participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, pedir perdón y reflexionar en esto. Vamos con nuestras Biblias ahí al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Leamos del 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe.
y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, habían tres formas en las que el pueblo de Israel estaba viendo el servicio a Dios. La primera característica en cómo veían el servicio a Dios es que el servicio a Dios era inútil, el servicio a Dios no servía para nada. Ahí en el versículo 13 dice: ustedes han dicho palabras violentas, duras contra mí. Ustedes cuando hablan y se refieren a mí, hablan de manera irrespetuosa, áspera, como cuando tu hijo se enoja contigo. Cuando tu hijo se enoja contigo, ¿cómo dice o habla de ti? Habla de una manera irrespetuosa, áspera, no hay ternura en sus palabras. Y así estaba el pueblo de Israel, hablando violentamente de Dios. ¿Y qué era lo que ellos estaban diciendo? ¿Qué era lo que ellos estaban hablando? Es más, el pueblo de Israel, ni siquiera ellos estaban mirando bien en relación a sus corazones. Porque ellos dicen que hemos hablado contra ti. Ellos se ven a sí mismos y dicen: nosotros no estamos hablando nada mal en contra de ti. Y Dios les dice: sí, ustedes están hablando mal en contra de mí. ¿Qué es lo que están diciendo? En el versículo 14, por demás es servir a Dios. Tiene que ver con, es vano servir a Dios. No tiene ningún beneficio servir a Dios. No sirve en nada servir a Dios. Y ahí hay una pregunta que ellos la tienen en el corazón. ¿Qué aprovechan? ¿Qué beneficio hay en dos cosas? Lo primero, que guardemos su ley. Es vano guardar la ley. Es vano obedecer lo que Dios ha dicho. Todos los domingos que tú vienes, Dios te dice algo. Estas personas decían: es en vano y no hay ningún beneficio en obedecer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Sí, la primera cosa que ellos dicen es vano. Lo segundo, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Bueno, en ese tiempo la palabra afligidos, si tú la buscas en el Antiguo Testamento, está relacionado a un pesar por el pecado. Cada vez que un judío le dolía el pecado cometido hacia Dios, el judío desgarraba sus ropas, se ponía ceniza en la cabeza o polvo, y ese polvo después caía en su rostro, y cuando sudaba su rostro se manchaba, o se sentaban en polvo y en ceniza, y esto iba sumado a las lágrimas y a los gritos, ¿no es cierto? Esa era la forma en la que vos veías a un judío afligido por el pecado. Entonces acá lo que está diciendo el pueblo es: ¿de qué sirve que nosotros obedezcamos a Dios y que nosotros nos dolamos por el pecado? De que nosotros estemos tristes o estemos luchando con el pecado. Porque el creyente tiene que hacer eso, tiene que obedecer a Dios y tiene que aborrecer el pecado, dolerse por el pecado y arrepentirse del pecado. Así tiene que funcionar la vida de un creyente. Pero ellos dicen: esto no sirve de nada. Ellos veían el servicio a Dios como algo inútil. Y yo te quiero preguntar: ¿de qué manera tú ves el servicio a Dios? Si lo ves como algo inútil o lo ves como algo beneficioso. Y la verdad es esta. Quizás tú estés pensando: yo no veo el servicio a Dios como algo inútil. Y yo te quiero decir algo. A veces sí puede ser que veas el servicio a Dios de una manera inútil, porque no estás haciendo nada para el Señor. Me encantaría pensar que todos los de la iglesia de Parque Leluar no ven el servicio a Dios como algo inútil. Pero la verdad es que tú deberías preguntarte si es verdad en tu corazón eso. O si no, ¿por qué no estás haciendo algo para el Señor? Porque no es útil, es inútil. ¿De qué sirve venir un domingo y servir? ¿De qué sirve venir un sábado? ¿De qué sirve escuchar? O por ahí algunos, cuando participan de reuniones o tienen que servir a Dios, ven ahora y dicen: no, ya tengo que ir, qué molestia, ¿qué es esto? Tú sabes cuál es la actitud de tu corazón cuando tienes que servir a Dios. Y sabes que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si lo que estás haciendo para Él, tú lo ves como algo beneficioso o lo ves como algo inútil. La pregunta es: ¿por qué una persona vería inútil afligirse delante de Dios y obedecerle? Bueno, ahí vamos un ratito a nuestras Biblias, en Isaías 58. Isaías 58, versículo 3. Dice: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso,
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Estas personas estaban ayunando y estaban orando. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. Pero Dios dice, ¿saben por qué yo no estoy recibiendo lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué sus oraciones no son contestadas? ¿Por qué su ayuno no es bien visto? Dice, porque ustedes lo hacen. ¿Para qué dice el versículo 3? Dice, porque ustedes buscan su propio gusto. Aquí nosotros vemos que el pueblo está diciendo, es inútil servir a Dios porque yo le sirvo a Dios y Dios no me da lo que quiero. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error. Hemos dejado de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que es inútil. Que a pesar de que le servimos a Dios, Dios no nos paga conforme a lo que nosotros esperaríamos o creeríamos que Él debería darnos. Hay muchas personas que están sirviéndole a Dios porque de alguna manera esperan que Dios les dé algo. ¿Y qué pasa cuando Dios no te da? ¿Qué pasa cuando Dios, en medio de tu servicio, te permite experimentar escasez o enfermedad? En esos momentos vamos a ser tentados a ver que servir a Dios es inútil, no beneficia en nada, porque yo le sirvo a Dios y Él no mira mi servicio para protegerme de la escasez, para protegerme de la enfermedad. Entonces, ¿para qué servir a Dios? Es malo verlo de esa manera. Lo segundo, ellos veían que el servir a Dios era injusto. Miren el versículo, volvamos a Malaquías. Malaquías, versículo 15, decimos pues ahora, ellos decían algo, mira, y es realmente una forma de ver que el corazón de ellos pensaba mal de Dios. Dice, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estas personas ven que servir a Dios es injusto, que Dios es injusto, porque dicen, felices son las personas soberbias. ¿Quiénes son las personas soberbias? Las personas soberbias tienen que ver con aquellas personas que han sacado a Dios de su vida. Son aquellas personas autónomas que dicen, nadie tiene derecho a decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida. Son aquellas personas autosuficientes que dicen, yo no necesito a Dios para vivir la vida, yo puedo solo con mis recursos. Aquella persona soberbia que piensa que la vida tiene que girar en torno a ellos. Esos son los soberbios. Y también agrega ahí, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es una vida que no considera a Dios, que no le importa a Dios, que es indiferente a Dios. Es como cuando tú vas a una casa y un niño te abre la puerta y en lugar de saludarte y considerarte, el niño te cierra la puerta, te ve y te cierra la puerta. Y tú dices, ese niño es un irrespetuoso. Bueno, una persona impía es una persona que sabiendo quién es Dios, no le importa lo que Dios piensa, no le importa lo que Dios es. Nosotros hemos caído muchas veces en la impiedad, tomamos decisiones y no preguntamos qué dice Dios en su palabra, tomamos decisiones y no pedimos consejo, tomamos decisiones y la verdad no nos importa lo que Dios piensa, a nosotros nos gusta y lo hacemos, eso es impiedad. Y ellos dicen, bienaventuradas las personas impías, bienaventurados los soberbios. Dice que no solo son prosperados, o sea, estos soberbios, estos impíos, dice, no solo son prosperados, o sea, no solamente tienen abundancia de bienes materiales, sino que hacen con su vida lo que les da la gana, pecan de la manera que quieren, con quien quieren y les va bien. Entonces los que están sirviendo a Dios, ¿qué dicen? Nosotros servimos a Dios y padecemos. Y los soberbios y los que no les importa a Dios y ni les sirven, ellos tienen lo que yo no tengo. Ellos juegan con el pecado. Ellos no se duelen por el pecado. Ellos no se arrepienten por el pecado. Es más, lo abrazan, pero a ellos les va bien. Y muchos de nosotros pensamos que la vida sin Dios está bien, que vivir la vida en este mundo sin servir a Dios está bien. Y muchos, lamentablemente, en la iglesia ya se han comido este cuento y esta mentira. Porque muchos de ustedes, lo único que les diferencia del mundo es que vienen un domingo a estar 2 horas. Pero no hay almas que deseen servirle a Dios en esta iglesia. En algún momento lo hiciste. Pero la vida cristiana no se trata de ayer, se trata de hoy.
Y puede ser que lo hayamos hecho porque pensamos que el servicio a Dios no solamente es inútil, sino que es injusto. Y esto le puede pasar a grandes hombres de Dios. Mira, Asaf, en el Salmo 73, era un hombre dedicado en el servicio a Dios dentro del templo. Él era un corista, era alguien que escribía himnos, era alguien que presidía ahí para que el pueblo adore al Señor. Y sabes que en el Salmo 73, él va a escribir sobre un momento oscuro en su vida. Mira, allí en el versículo, Salmo 73, versículo 12 al 13, dice: He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, estas personas que no les importa a Dios, que no les importa su palabra, que viven en el pecado, dice, alcanzaron riquezas, tienen todo lo que necesitan. Y en el versículo 13 dice Asaf: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf cayó también en este sentir de pensar que era inútil e injusto servirle a Dios. Y sabes, yo quiero animar a aquellas personas que están en medio de la iglesia, que son fieles sirviendo al Señor, que no pienses que servirle a Dios es algo injusto. O peor, que llegues a pensar que aquellos que no sirven a Dios les va bien. Porque a veces no te comparas con los de afuera, te comparas con hermanos mismos de la iglesia que están viviendo como quieren su vida cristiana. Y vos los miras y vos dices: no puede ser que ellos construyan y yo no pueda construir nada, que sus hijos estén enfermos y los míos, que los hijos de aquel no estén enfermos y los míos sí. Y empiezas a compararte con ellos y vos dices: pero ellos no les sirven a Dios. Pareciera que la fórmula para vivir bien es no servir a Dios, es vivir de manera impía. No creas esa mentira. Y si la has creído, déjame decirte que es mentira lo que has creído, que es una distorsión. ¿De qué manera estás tú viendo el servicio? ¿Realmente crees que aquellos que no sirven a Dios son bienaventurados, son felices? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Crees que Dios es injusto contigo porque a pesar de que le sirves fielmente, te niega aquello que les da a los que no les sirven? ¿Soy el único loco que se compara con otros creyentes y después me acerco a Dios en oración enojado y hasta en amargura y le digo: Dios, yo te sirvo y estoy tan limitado? Yo te sirvo y pasan cosas en mi vida. ¿Soy el único loco acá que le está sirviendo a Dios y le pasa eso? Es común que nos llegue a pasar a todos. Pensemos que Dios es injusto y es mentira. Pero por último, podemos llegar a pensar que servir a Dios no solamente es inútil, no solo es injusto, sino que es imperceptible. O sea, nadie lo ve. Nadie lo ve. Y volvamos a Malaquías, y mira, esto de acá es precioso. Yo cuando lo leía me costaba no quebrarme, porque lo estudiaba. Y miré en el versículo 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. Había un remanente de personas fieles que estaban en Israel sirviéndole al Señor. Y ellos tenían este peso que había en Asaf: en vano he limpiado mis manos, en vano estoy sirviéndole al Señor. Esto estaba pasando en ese remanente y ellos estaban hablando el uno con el otro sobre esto que estaba pasando en su corazón. Y dice ahí: y Jehová escuchó y oyó. Mira, es interesante porque dice escuchó y oyó. O solamente él no se dispuso a oír atentamente, sino que es una escucha activa. Es alguien que está escuchando, pero para responderte, ¿sí? No todas las personas tienen esta habilidad de oír y escuchar. Hay gente que te oye, pero no te escucha. Pero acá dice Dios a este remanente que piensa que es imperceptible lo que hacen, que no se ve lo que hacen, les dice: yo oyo y escucho. Y dice: y Jehová oyó y escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
Sabes, un libro de memoria en el tiempo antiguo era muy utilizado por los reinos. El reino persa lo utilizaba. ¿Se acuerdan en los tiempos de Esther que Mardoqueo había descubierto que 12 eunucos estaban planeando matar al rey y envenenarlo? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando esto salió a la luz, se investigó quién fue el que había dado aviso de que 12 eunucos querían matar al rey. Y descubrieron que era Mardoqueo. Y eso que hizo Mardoqueo fue anotado ¿en dónde? En un libro de memorias, ¿de quién? Del rey. Entonces el rey cada cierto tiempo leía este libro de memorias y decía, es verdad, esta persona hizo esto y yo lo registré. ¿Se ha hecho algo para recompensar a esta persona? Y fue lo que sucedió con Mardoqueo. Dice que en una noche el rey no podía dormir. Y dice que como no podía dormir, él no tenía Netflix, obviamente, él pidió, tráiganme el libro de memorias. Y se lo leyeron. Y justo en el libro de memorias estaba que Mardoqueo le había salvado la vida. ¿Y sabes lo que preguntó el rey? Eso se los dejo para que lean en casa. El rey pregunta, ¿se hizo algo? ¿Se recompensó a Mardoqueo por el bien que me hizo? No. ¿Y qué hizo el rey al otro día? Lo honró. ¿Sabes? Es la misma idea en este pasaje. El servicio que tú haces a Dios no es imperceptible. Dios lo mira atentamente. Los que temen a Dios y los que piensan en su nombre, aquellos que en el temor a Dios le dicen no al pecado y aquellos que en el amor a Dios le dicen sí a servirle, Dios está mirando atentamente lo que haces y Él lo está escribiendo en sus memorias para recompensar a aquellos que lo están haciendo. Y miren el versículo 17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí cuando habla, dice, y serán para mí un especial tesoro en el día, dice, en el día que yo actúe. Ese día en el que yo actúe tiene que ver con el día de juicio y de condenación que va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Dice, cuando el día del juicio venga, ustedes no van a ser destruidos, sino que ustedes van a ser mi especial tesoro. Cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra prometida y entraron a Jericó, se destruyó todo, excepto los tesoros. Los tesoros no fueron destruidos, fueron tomados para el templo de Jehová. O sea, fueron consagrados para Dios. Esa es la idea. Cuando venga el día del juicio, aquellos que le han servido fielmente a Dios, temiendo y pensando en su nombre, van a ser su especial tesoro. Dios los va a tomar y no los va a destruir, pero dice que los perdonará también como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Y el concepto es que cuando venga este día terrible de juicio, Dios los va a ver como su especial tesoro, pero los va a tratar de manera tierna y compasiva como trata el padre a su hijo que le sirve. Esto es lo que Dios va a hacer con aquellos que le sirven fielmente y le temen y piensan en su nombre. Y en el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En este día, cuando ellos vean el trato de Dios, se van a dar cuenta que no son bienaventurados aquellos soberbios que viven en impiedad y que no quieren servirle a Dios. Se van a dar cuenta que hay una diferencia, que sí hay una diferencia, porque Dios es justo. Dice la Biblia en los Salmos, los ojos de Jehová rodean o pasean por toda la tierra para dar a los buenos conforme a sus obras. Y sabes, quiero terminar, ahí vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Querida iglesia, hay un día en el que Cristo va a volver. Y Pablo ve a la iglesia de los tesalonicenses como estos siervos fieles, este remanente que teme al Señor y piensa en su nombre. Y ellos están padeciendo por su servicio a Dios. Ellos están padeciendo por su fe. Y Pablo los quiere animar a ellos. Pablo les quiere decir que un día esto va a terminar. Que un día va a venir, el día de Jehová, el día del Señor va a venir. Y ellos van a tener descanso. Pero aquellos que no obedecen al Evangelio, aquellos que no sirven al Señor, aquellos que viven perdidos en el pecado, aquellos que creen que la vida es el aquí y el ahora, dice, aquellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de su presencia y de la gloria de su poder. Yo quiero, querida iglesia de Parque Leluar, que pongan atención, jóvenes de la iglesia de Parque Leluar, niños de la iglesia de Parque Leluar, ancianos de la iglesia de Parque Leluar. Servirle a Dios no es inútil, servirle a Dios no es injusto, servirle a Dios no es imperceptible, Dios lo ve. Jóvenes de la iglesia que no les importa Dios y que no sirven a Dios, sino a ustedes mismos y a sus deseos, si no se arrepienten, ustedes un día van a ver la diferencia entre haberle servido a Dios y no haberle servido, entre haber creído el Evangelio y haber no obedecido al Evangelio. Ustedes lo van a ver, lo van a ver. Niños de la iglesia, la salvación es personal. Niños de la iglesia, el Evangelio no es solamente para sus madres y sus padres. Niños, ustedes también tienen que creer que no es inútil servir a Dios, que no es inútil ir a Él. Niños, si ustedes no vienen al Señor, niños de la iglesia de Parque Leluar, si no vienen a Jesús, no por ser niños van a ser salvados, sino por haber venido a Jesús, por haber puesto su confianza en el Salvador. Hombres y mujeres de la iglesia que han escuchado tanto tiempo la verdad de Dios, si no se arrepienten de la vida que han escogido, de la vida que ustedes han escogido, de cómo vivir el cristianismo, si no se arrepienten, no crean que van a salvarse del juicio venidero. Porque la salvación es verdad que es por gracia, pero la fe sin obras es muerta. Y si tu fe es viva, la pregunta es, ¿dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu temor a Dios? ¿Dónde está tu temor a Dios? ¿Dónde está tu deseo de pensar en su nombre? ¿Qué hombres y mujeres de la iglesia se levantan hoy para decir, yo quiero pensar en el nombre de Dios y quiero servirle? Cada vez son menos los que sirven a Dios y son más los que se excusan y se justifican. Y para aquellos que estamos sirviendo y que por ahí te está pasando que piensas que es inútil, injusto e imperceptible servirle a Dios, yo te quiero animar, como Dios ha animado mi alma, a entender que no es inútil, que es beneficioso, a no pensar que es injusto, que es un privilegio, a no pensar que es imperceptible. Dios lo ve, Dios lo ve. Y dice Dios, hay libro de memoria de todo lo que has hecho por Él. Y cuando venga el juicio, serás el especial tesoro del Señor. Y Él te va a tratar y te perdonará como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Qué hermosa descripción que nosotros vemos en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios y el mismo trato para aquellos que le sirven. Amén. Amén. Ahí donde estamos vamos a tener un tiempito para que tú puedas ahí hablar con Dios. Y si tú has caído en el daltonismo de no ver en el servicio a Dios el privilegio
y has pensado que servirle a Dios es inútil, es injusto o es imperceptible, yo te quiero animar a pedirle perdón y te quiero animar a recordar estas verdades para que tu servicio a Dios lo hagas con mucha alegría, porque no es injusto, porque no es inútil, porque no es imperceptible. Amén. Así que vamos a ir a tomarnos un tiempito y después vamos a compartirnos el